Pasaron. Mónica, ¿vas a grabar tú? Estoy viendo que estás grabando. Creo que dice que está grabando, Se está Paula. grabando, parece que Sí. que sí se está grabando. Sí, se está Eso. grabando, está ahí justo ajustando la cámara. Dale. Excelente. Muchas gracias. ¿Quieren partimos ya? Y se va En sumando honor la al gente, tiempo, ¿verdad? Sí. Oye, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Mi nombre es Paula Susacasa. Yo soy la directora de posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy día estamos celebrando, este año estamos celebrando, la verdad, 10 años del diplomado en Psicología Positiva y Bienestar que tenemos entre la Escuela de Psicología de la UAI y el Instituto del Bienestar. Hemos querido realizar conversatorios, actividades en torno al bienestar y la salud mental. Y hoy día, para partir, que es el Día de la Felicidad, Mónica, ¿verdad? y toda esta Eh, semana estamos celebrando. Eso, vamos a hablar de flow, de la ciencia de fluir con nuestras fortalezas. Y para eso nos acompañan dos psicólogas, profesoras, las dos, Marian Cotín, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesora también del Magíster en Psicología Positiva Aplicada que tenemos en la universidad. Y junto a ella va a estar Mónica López, profesora, también psicóloga y profesora del Diplomado en Psicología Positiva y Bienestar y directora del Instituto del Bienestar. Así que, sin más, partamos de inmediato con esta interesante conversación. Muchas gracias. Gracias, Paula, y bueno, todos los que se han hecho este tiempo para hoy día conectarnos y efectivamente aprender un poquitito más sobre cómo fluir, qué es fluir y cómo podemos también impactar nuestro bienestar aprendiendo de una gran maestra que es Marianne, que yo sé que nos tiene preparado, de hecho, unas láminas de introducción para que todos estemos en la misma sintonía. Así que, Marianne, todo tuyo para que puedas empezar a compartir. Gracias, Pablo, y muchas gracias, Mónica, por por la introducción. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí. Sé que es un viernes en la tarde, así que aprecio mucho que tengamos este espacio. Y la idea es contarles un poquitito acerca de qué son los estados de flow y con eso ya abrir la conversación hacia cómo podemos hacer para que desde nuestras fortalezas podamos apalancarnos de eso también a propósito de la celebración de estos años del diplomado. Así que les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve. Veamos acá. Sí, ¿Se ve? súper. Sí. Perfecto. Bien, pues voy a empezar contándoles un poco sobre qué son los estados de flow y para eso quisiera preguntarles también a las personas que están acá conectadas, hacerles una pregunta inicial. Quisiera preguntarles si es que alguna vez han experimentado un momento en el que estaban tan concentrados o concentrados en lo que estabas haciendo que parecía que como que se fusionaron con la actividad, que el tiempo desaparecía, que estaban con un foco absoluto en una sola tarea y que quizás estaban tan concentrados que se dieron cuenta que faltaba, no sé, que pasaban 2 horas y no sabían, o que ya era de noche, o que mientras estaban haciendo cualquiera que fuese esa actividad, como podían tomar decisiones muy rápidamente, una tras otra, como sin cuestionarse demasiado. Cosas como que el hambre, el dolor, el cansancio, todas simplemente desaparecieron porque estaban completamente involucrados en esta actividad. Esto pasa mucho a quienes hacen algún deporte, pasa mucho, pasa también en quienes tocan algún instrumento, así que si pueden ir por mientras escribiendo en el chat, ¿quiénes hacen algún deporte? Pueden escribir cuál. ¿Quiénes tocan algún instrumento? Aquí yo voy a ir viendo. Pasa con yoga, natación, yoga. Perfecto, con el pádel.
Bailar, excelente. Perfecto. Pasa también en actividades artísticas. Por ejemplo, al momento de, no sé, quizás alguna persona que le interese la escultura, que le interese pintar, pasa mucho también. Pasa también trabajando. Perfecto, aquí voy a ir leyendo. Perfecto. Lo interesante de eso es que todas las personas hemos experimentado un estado de flow. La cosa es que no sabemos que se trata de un estado de flow. Es algo que todas las personas experimentamos y la cosa es cómo nosotros hacer para traer esto mucho más frecuentemente a nuestras vidas. Tejer, gimnasio, perfecto. Y lo interesante del estado de flow, se conoce el estado de flow hace muchísimo tiempo, desde los años 70. Se conoce como un estado súper interesante, cómo surge la idea del estado de flow. Esto surge con un psicólogo húngaro que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Los desafío a escribir ese apellido porque tiene infinitas letras, súper difícil de escribir, pero básicamente él le preguntaba a un montón de personas que hacían algún deporte o alguna actividad, construyendo cosas o participaban en actividades de baile, como qué les pasaba cuando estaban tan concentrados en esta actividad, cuando estaban haciendo esto de una forma como tan concienzuda que es como que el mundo desaparecía. Y la verdad es que aparecía este concepto o un patrón común entre todas estas personas que era que fluían con la actividad y que una cosa seguía a la otra, que no tenían que tomar demasiadas decisiones conscientes. Y esto, desde ahí se empieza un poco a hablar de este concepto del estado de flow, que es lo que hace que sea mucho más tema hoy, que nosotros pensábamos que el estado de flow, a pesar de que era un estado agradable, que se sentía muy bien, no veíamos ningún beneficio hasta que se empezaron a hacer estudios y nos damos cuenta que esto está muy asociado no solamente a productividad en el trabajo o en cualquiera de las actividades que ustedes mencionaron, tocar algún instrumento, alguna actividad artística, sino que además venía acompañado de un aumento en los grados de bienestar. Y hay un estudio súper interesante que hicimos hace poco en el marco de una consultoría, donde encuestamos a muchísimos trabajadores, muchísimos colaboradores de una organización y medimos un montón de variables para ver cuáles eran las variables que más impacto tenían sobre los niveles de bienestar y de salud mental. Y para nuestra sorpresa, digo para nuestra sorpresa porque muchos de estos estudios son internacionales, la variable que tenía más impacto en menores niveles de salud mental y en mayores niveles de bienestar era el haber experimentado flow en el trabajo. Y esto nos confirma, digamos, una idea también en la realidad chilena que ya habíamos visto, que ya lo súper sabíamos de la literatura, pero lo hace bien interesante. Yo a partir de esto, a partir de empezar a descubrir esto hace varios años, empecé a trabajar con una organización que se llama The Flow Research Collective, donde trabajan, básicamente nosotros hacemos entrenamiento y hacemos investigación en estados de flow. Ahora lo estamos haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es muy interesante ver anecdóticamente y en la investigación los resultados que esto va teniendo en las personas. Lo interesante es entonces, y es mi objetivo con esto, es el motivo por el cual a mí me empezó a apasionar tanto este tema, es que la idea es traer mucho más estos estados de flow a demanda para poder ayudar entonces a personas, a equipos, a organizaciones a dominar esto que se llama como la meta habilidad del siglo XXI, considerando que tiene un impacto gigante en cómo aprendemos también y en la creatividad. Entonces, en lugar de estar aprendiendo quizás habilidades por separado, el estado de flow es como la autopista del aprendizaje. Por tanto, lo vamos a considerar como una meta habilidad que nos va a permitir acelerar entonces muchas otras habilidades al mismo tiempo de que va aumentando los niveles de bienestar. ¿Qué es el estado de flow? Es un estado óptimo de conciencia donde te sientes en tu máximo. Esto, Csikszentmihalyi hablaba que era una experiencia autotélica, que se siente muy bien y que además este bienestar, piensen que tiene un cóctel de neuroquímicos. Cuando las personas entran en un estado de flow, hay un cóctel de neuroquímicos ocurriendo en el cuerpo y eso hace que permanezcan en el cuerpo por un tiempo y hace que las personas se sientan bien, por tanto contribuye al bienestar directamente en el momento, pero también se van manteniendo estos efectos a largo plazo. Esto puede ocurrir a nivel individual, puede ocurrir a nivel grupal.
Y lo interesante de esto, no vamos a profundizar mucho en las características, pero sí quisiera que prestaran atención quizás a algunas de ellas para ustedes saber si es que lo han experimentado, cómo lo han experimentado o en qué actividad. Entonces, concentración total, una sola actividad al mismo tiempo. Hay una fusión entre acción y conciencia, no estamos muy conscientes de lo que está pasando. La parte de nuestra mente que está constantemente criticando y opinando sobre lo que estamos haciendo se apaga por un rato. Hay dilatación del tiempo, para algunas personas ocurre muy rápido el tiempo, pero para otras personas hay un ejemplo súper concreto de motociclistas donde sienten que tienen todo el tiempo del mundo para poder tomar decisiones. Entonces es una dilatación del tiempo, puede ser más rápido o más lento. Y hay una sensación de control donde las cosas van ocurriendo una tras otra. Entonces lo que nosotros hacemos a partir de conocer estas características y a partir de conocer que existen algunos gatillantes, que existen algunos facilitadores, nosotros podemos entonces traerlos mucho más frecuente en la vida para que esto vaya ocurriendo de forma mucho más intencionada y ya no como algo más bien azaroso. Eso como una introducción, no quiero extenderme más con esta introducción para que podamos conversar un poco sobre los estados de flow. Maravilloso, yo creo que está bastante claro. Y sabes qué, me pasaba cuando te escuchaba, yo creo que quizás todos hemos sentido, a veces no nos damos cuenta, en el fondo todos hemos pasado por esas experiencias, pero muchas veces se asocia el tema del flow también claro, el uso de tus fortalezas, ¿ya? Uno siente que en el fondo haciendo eso que eres bueno o que estás ahí como en tu máximo, muchas personas no sienten a veces ese entusiasmo por algo. Tú hablas con jóvenes y dicen, no sé para qué soy bueno, o no hay nada que sienta que me haga vibrar, por ejemplo. Como que me cuesta encontrar así como una pasión porque es como, sí. Y pensando en las fortalezas, en el cuestionario VIA de fortalezas, de 24 fortalezas humanas, por ejemplo, que se usa tanto en psicología positiva, si nosotros nos ponemos a pensar, las personas que tienen la fortaleza del entusiasmo, de la energía más bajita, que justamente les falta quizás esa pasión, esto me encanta, esto lo hago bien y entro con todo, claro, quizás se aproximan a muchas actividades de una manera como más pasiva, quizás con menos engagement, menos compromiso con esto. Esas personas también podrían entrar en flow. ¿Qué podría facilitarles encontrar ese flow? Porque es como cuando uno dice, no sé si me gusta algo o no sé cómo puedo entrar en flow en algo si no es algo que disfrute, si no hay nada que yo diga, esto es. Es una pregunta súper interesante y vamos de nuevo a los gatillantes de flow. Al principio se pensaba que esto era algo que sí o sí ocurría de forma automática y ahora si yo les preguntara, si como a cada persona que está conectada, como ¿qué te apasiona? Hay personas que muy claramente van a decir esto. Y hay personas que les va, y quizás también cuando las personas son más jóvenes, es una pregunta que puede ser súper ansiógena, que es como, no sé qué me apasiona, como puede dar la sensación de que las personas tienen que saber qué es lo que les apasiona y que nacieron con esto. Eh, y un punto, hay personas jóvenes en la sala, muy jóvenes. Ahí está. Claro, bien. Y una de las cosas que hace que sea una pregunta un poco más ligera, antes de saltar directamente a algo que te apasione, es preguntarse por la curiosidad. Quizás partir por algo como mucho más simple, con algo que no tiene que ser esto que te apasiona y con lo que naciste y sabías que te Mi iba a amor, había apasionar, solo uno siempre. sino qué cosas te pueden generar curiosidad. Y lo que nosotros hacemos, el ejercicio que a mí me Vamos. gusta hacer lo hacemos con estudiantes, lo hacemos también en las distintas actividades que hacemos en la universidad, es identificar algún área o algún tema que te genere curiosidad, ya sea porque quizás es algo que ya hiciste y lo hiciste una sola vez y te dio curiosidad, es algo que quizás ya haces, puede ser algo que quisieras hacer y que no te has motivado a hacer, y para personas en que incluso no se les ocurra nada allí, porque pasa también, pensar qué cosas te gustaban hacer cuando eras niña o cuando eras niño. Y lo que nosotros hacemos es ir construyendo ese tema que te apasiona desde hacer una intersección entre las curiosidades. Porque cuando tú trabajas con algo que te da curiosidad, eso te va a generar dopamina. Pero esa dopamina no es suficiente para mantenerte constantemente y con la motivación que necesitas para poder
digamos, ir 3 veces por semana a hacer esto. Pero cuando hacemos una intersección entre estas curiosidades, se arma algo que es mucho más potente, como lleno de dopamina por distintas partes. Y se arma entonces esto que puede ser algo que me apasiona. Y hay otra cosa importante que me recordó mucho la introducción que hiciste, Mónica, que tiene que ver con las fortalezas. Que otro gatillante de los estados de flow es el feedback inmediato, el tener una retroalimentación inmediata con lo que estás haciendo. Por eso en los videojuegos, los videojuegos están diseñados para entrar en Generar estados de adicción. flow. Claro, y tienen una combinación de cosas, una de esas es el feedback inmediato, lo que yo hago tiene un impacto inmediato, pero otra también tiene que ver con el balance perfecto entre el desafío y la habilidad. Entonces tenemos 3 gatillantes que hemos mencionado, la curiosidad por una parte, el feedback inmediato, si yo trabajo con algo después de que ya identifico que es una fortaleza, y yo tengo el feedback inmediato de que me va saliendo bien, entonces va a ser mucho más propenso a poder entrar en flow en esa actividad. Y si además le sumo este balance entre el desafío y la habilidad, en los videojuegos lo hacen increíble porque te van como poniendo así etapas y vas pasando estas etapas y lo van adaptando, hace que sea mucho más probable que entres en un estado de flow. Entonces, como ir monitoreando estos distintos gatillantes, que estoy mencionando 3, pero hay muchísimos más, para ir usando las fortalezas en actividades que quizás puede ser una actividad que no te genere pasión en el momento, pero sí curiosidad, y en intersección con otras se va armando entonces esta buena fórmula para poder experimentarlo con más frecuencia. No, clarísimo. Ahora, yo pensaba que en base a esto mismo de los videojuegos que hablabas, como que claro, puede ser que en algún minuto yo diga, no, yo no entro en flow con tal cosa, por ejemplo, no, no me gusta este juego, por ejemplo, porque intenté quizás 3, 4 veces y no pasé nunca ninguna etapa. Entonces no pude entrar en flow porque mi habilidad no estaba a la par de ese desafío. Entonces, muchas veces los jóvenes dicen, no, yo no voy a dar la prueba, se me va a caer el carnet, la prueba de aptitud, la PSU, la PTU, ya no sé en cuál van, pero en el fondo, yo no voy a dar la prueba porque no me interesa, o estoy en contra del sistema, pero a veces es como, no quiero ni siquiera intentarlo porque tengo miedo a fallar, en el fondo, o he tenido tantas experiencias de fallo que es mejor decir, no quiero hacerlo o no me gusta, a decir, ¿sabes qué? Tengo miedo a intentarlo y que no me resulte. Entonces, pasa mucho también en esto, me estaba acordando de la fortaleza de la perseverancia y de cómo eso nos puede ayudar a entrar en flow. Porque a veces hay alguna actividad que quizás en algún minuto yo puedo decir, no me gusta este juego porque lo intenté y no me resultó. Pero en ese minuto, en esa etapa de la vida, yo no tenía la habilidad. Puede ser que 20 años después lo intentes y diga, oh, parece que ahora sí tengo la habilidad. En el fondo, y ahora sí puedo entrar en flow en eso. Entonces es muy importante esto de actualizar los mapas mentales, en el fondo como la información que uno tiene de sí mismo, porque muchas veces decimos, no, yo no soy bueno en esto, yo soy pésimo en tal cosa, y nos quedamos con eso, y es como, ¿cuándo fue la última vez que lo intentaste? O a ver, ¿cómo lo intentaste? Es muy clásico cuando las personas dicen, no, yo he ido a un montón de terapia y ninguna me ha resultado. Ah, ¿y cuánto es lo más que ha estado? No, como 2, 3 sesiones. Y es como, bueno, quizás es eso, es como cuánta perseverancia hay, cuántas veces y en cuántos momentos de la vida has intentado, porque la persona que somos hoy es muy distinta a la persona que fuiste hace 20 años. Absolutamente, yo creo que eso es un tema que es muy interesante porque, y que también ha ido cambiando a lo largo como de las generaciones. Yo creo que hay varias cosas ahí que creo que es bien interesante conversar. Una es que hay ciertas actividades que tienen esto, yo les llamo, hay curvas exponenciales que son así, y hay curvas logarítmicas que son así. Las curvas exponenciales, vamos a empezar por las logarítmicas. Las logarítmicas son, por ejemplo, fuiste al gimnasio, empezaste a ir al gimnasio y empezaste a ver el impacto como muy rápido. Es como empezaste a ver algo de impacto muy rápido, pero después cuando te vas manteniendo en el tiempo, vas viendo que los resultados cada vez son menores. Es decir, tienes que hacer mucho más esfuerzo para que estos resultados se mantengan. Esa es una. Y la otra es la exponencial. Y la exponencial, lo que ocurre es que no veo resultados o no soy bueno, no soy bueno, no soy bueno. Y muchas veces, aquí en este punto, dejo de hacer la actividad,
antes de que esta curva empiece a subir. Mm. Y esto es una curva exponencial. Entonces, y esto pasa en distintos tipos de actividades. Entonces, muchas veces nos salimos antes de tiempo, antes de esperar un rato esa curva, donde no vamos a tener resultados, donde va a ser súper desagradable, porque el feedback inmediato que vamos a tener va a ser de no puedo, no me está saliendo bien. Por ahí mencionaban algunas actividades, mencionaban pádel, mencionaban correr, todas son actividades que al inicio son de falla, son de imposible que eso venga de un talento innato, que tengas un talento innato de coordinación oculomotora, como siempre va a requerir un tiempo de espera en donde no va a ser agradable. Entonces, ¿cómo hacer para no salirte antes de que eso empiece efectivamente a dar fruto? Y eso es una cosa bien interesante. Y otra que tiene que ver con que el estado de flow, se empieza a hablar del estado de flow como una experiencia autotélica y agradable, no porque las personas van a experimentar felicidad o bienestar cuando están echadas viendo tele o cuando están descansando, cuando se hace encuesta a las personas y se les pregunta cuál es el momento que tú recuerdas como un momento como más feliz o un momento que realmente sea como muy, muy especial. En general, son después de haber logrado algo que es muy difícil. Sin contar experiencias peak, que en algunas el concepto de experiencias peak es, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, son cosas en las que es un poco diferente el estado de flow tiene que estar involucrado como en una actividad, pero hay otras experiencias que también son así donde te asombras y te maravillas, que tienen algo que se parece un poco al estado de flow, pero hay aspectos distintos. Pero son experiencias en donde hiciste algo que es muy difícil. Llegaste no sé, a la cima de una montaña que era muy, muy difícil. Aprendiste, no sé, hiciste un primer movimiento de pádel donde sentiste que jugaste bien. Empezaste a correr y te diste cuenta que podías aguantar un poco más. Con el trabajo lograste un trabajo que después lo leías y decías, wow, qué loco que eso lo escribí yo. Entonces, quizás también tiene que ver con cómo nos aproximamos a los desafíos, que muchas veces dan miedo al principio. Estaba pensando en eso, justo me hice el link con esto de las experiencias peak o las experiencias cumbre, en el fondo que también venía un poco desde Maslow. Sí. Me pasó que, no sé, tuve la oportunidad, esas oportunidades en la vida extrañas que me contactaron de Estados Unidos, me acuerdo cuando iba a la universidad, así como cuando estaba así como recién saliendo de la universidad, y me contacta un investigador que necesitaba hacer un estudio de experiencias cumbres en Chile. Y tuve la fortuna, porque en realidad, imagínate, yo tenía 23 años, no sé, así como recién egresada, y tuve la fortuna de trabajar con Edward Hoffman en un estudio internacional donde vimos experiencias cumbres a nivel internacional. Y algo Wow. que fue potente fue que Chile, a diferencia de Estados Unidos, la India y un montón de otros países que vimos, yo en Chile alcancé a recopilar más de 200 encuestas. Y fue impactante que Chile tenía, los momentos cumbres era el nacimiento de un hijo, el matrimonio, el poder estar de la mano cuando murió mi mamá, en el fondo como eran momentos como de plenitud, pero todos eran afectivos, como de amor, de estar presente para otros. Y en Estados Unidos, por ejemplo, era logros académicos, cuando salí de la universidad, cuando pude ganar la beca para el Wow. MBA, o había mucho, cuando logré pagar la hipoteca para mi casa, o habían cosas que eran logros más extrínsecos, más materiales, académicos, temas de éxito más extrínsecos, justamente. Entonces, hacíamos justamente este decantar de qué importante es para nosotros el amor o los vínculos, en el fondo, en esas experiencias cumbre. Y justamente, hace poquito, no sé si supieron del estudio IKEA, que es un estudio que hace más de 10 años que se está haciendo a nivel mundial y este año por primera vez incluyó a Chile y es el único país de Latinoamérica que está incluido en este estudio sobre qué hace felices a las personas en sus hogares al final, cómo vivimos. Y me encantó un dato que lo amé, que Chile era el país que más importancia le daba al beso de buenas noches. En el fondo como que necesitábamos el beso de buenas noches para dormir bien, que necesitábamos ese abrazo, que éramos de los países más afectivos. Entonces fue como al tiro un pic que llamó la atención, decir, ¿por qué pasa acá en este país, que era el único de Latinoamérica, a diferencia de otros, que es muy importante esa conexión con otros? Entonces es importante ver que quizás esto del flow
a veces cuando hablamos del arte, de lograr algo difícil, se ve como algo individual. En el fondo, ok, yo entro en flow cuando me siento productivo, pero qué importante es quizás en Chile, por lo menos, en el fondo, o según estos datos, de ir viendo esta conexión de cómo podemos promover también momentos de flow grupales, de cómo podemos aprender a trabajar más en equipo, de cómo podemos también, me imagino, no sé, un poco me encantó que ojalá pudieras después compartir ese estudio, me imagino que en el magíster también lo entregan ahí como artículo, como bibliografía, pero ya me picaron los dedos para verlo. Porque efectivamente, ¿qué se me ocurre que en el trabajo esos momentos de flow que más se dan es quizás con otros? En el fondo, quizás en ese trabajo con otras personas, en el fondo donde se logra un objetivo común. ¿Va por ahí? Totalmente, totalmente. El flow puede ser una actividad muy individual, puede ser una actividad muy grupal. Por supuesto, cuando es grupal es muy potente porque eh, no solamente están las personas como completamente alineadas en torno a un objetivo, sino que se arma una experiencia muy, muy bonita en el trabajo, también en los deportes, en distintas actividades que sean en grupo. Y hay algunas características que son como bien particulares del flow grupal. Por ejemplo, una es el yes and, cuando hay las personas están participando en un grupo y hay, por ejemplo, una persona que está constantemente diciéndole que no a una de las ideas, eso Ujú. puede romper automáticamente el flow, el sí y, como sí y además esto otro, en donde las personas van construyendo las ideas eh, como de forma colectiva, y es súper importante que también haya como un objetivo común, que todos sabemos que estamos trabajando en esto específico, como en esta tarea, esto es lo que queremos lograr. Igualmente el feedback inmediato y muchas otras cosas que se suman del flow individual, pero se hace una experiencia como muy, muy, muy bonita de bienestar colectivo y de productividad. Y yo menciono la productividad eh, digamos, no porque hay que trabajar más y lograr más, es como todo lo contrario. Mi perspectiva de productividad es como literalmente lograr más con menos. ¿Y por qué quisieras lograr más con menos? Porque si tú logras más con menos, quizás puedes hacer más tiempo para otras cosas que te importan también. Entonces entras en un estado de flow, disfrutas del estado de flow en cualquiera que sea la tarea en la que estés trabajando, pero al mismo tiempo logras más cosas en menos tiempo en cualquier actividad que estés haciendo y logras hacer más tiempo para otras actividades, para otros hobbies, y lo bonito es que si logras entrar en estados de flow en otras actividades, hace que sea más probable que entres en algunas otras. Entonces como que se va multiplicando esto en un efecto súper bonito. Ay, qué maravilla. Están llegando algunas preguntas al chat, algunos comentarios. Voy a leer, por ejemplo, acá Francisco pregunta, ¿cómo podemos diferenciar un estado de flow de una obsesión? Una buena pregunta. El estado de flow es un estado de conciencia. Y como estado de conciencia, la manera en la que nosotros nos podemos medir es preguntándole a una persona, ¿experimentaste esto, esto, esto y esto? Sí. Sabemos también, desde investigación más reciente, que no tienen que estar todos los ítems, que hay unos 2, 3, ya se puede catalogar como un estado de flow. Y una obsesión es un pensamiento que es disruptivo, que no quieres tener, y que si además, no sé si la pregunta de la obsesión va como precisamente de la obsesión en un TOC o va como desde estoy obsesionado con un tema. Quizás me estoy metiendo ahí en como un poco más allá, quizás Francisco, quizás si puedes escribirlo en el chat o abrir O el también micrófono. hay persistencias que uno podría decir, no sé, imagínate un chico con TEA, que en el fondo tiene una persistencia con los dinosaurios, y quizás puede decir, ah, yo entro en flow cuando estoy jugando con dinosaurios o cuando estoy aprendiendo dinosaurios. Claro, hay un interés que uno podría decir es un interés obsesivo que disfruta o en el fondo es flow. Eh, pero claro, como tú dices, estos ítems de check es un filtro. Y esos ítems, ¿hay un test para saber si estamos en Sí, un estado de flow? ¿Cuál sí, es? ¿Cómo lo sí. podríamos conocer? Mira, es un test que estaba en inglés y que nosotros tradujimos hace unos años a propósito de este estudio. Y básicamente lo que hace es medir los 8 ítems o las 8 características
Es súper particular el estado de flow porque es difícil de medir en el momento. Yo tengo este anillo, es un anillo inteligente que mide los niveles de estrés o de relajación y mide sueño y un montón de cosas. Ahora hace poquito involucraron como un nivel que le llaman como engagement, que es como ese balance entre estrés y descanso. No es tan fácil medirlo en tiempo real. Eso es lo que les quería decir. Pero sí, después de que alguna persona lo experimentó, hizo alguna actividad, experimentaste esto, sí. ¿O con qué frecuencia experimentas esto? Entonces, en este momento están muchas cosas pasando en la investigación en este tema y estamos desarrollando como nuevos métodos con resonancias, con un montón de cosas para poder entender qué pasa a nivel cerebral, pero sabemos que además pasan un montón de cosas en el cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es esta que está acá, está mucho más opacada, menos actividad cerebral. Por tanto, la planificación, la coordinación, esa parte está un poquito más apagada y todo el resto del cerebro está súper activo. Entonces es muy interesante eso se llama hipofrontalidad transitoria. Súper interesante. Pero de vuelta a la pregunta de Francisco, posiblemente sea más probable entrar a un estado de flow con un tema que sea de mucho interés para la persona. Lo que pasa es que cuando uno habla de una obsesión, lo habla como patológicamente, como hay un pensamiento que es disruptivo. Mientras que el estado flow es un estado de conciencia que conocemos, que sabemos, que tiene unas características particulares a nivel cerebral. Claro, quizás desde la resignificación podríamos decir que estamos fascinados con un tema o Claro, entusiasmados con algo, claro, en vez de claro. obsesionados, que quizás, claro, tiene esta otra connotación. Bernardita pregunta, ¿las personas con trastorno de déficit atencional hiperactivo pasan más rápido a estados de flow? Es una súper buena pregunta y hay investigación al respecto. Yo no soy experta particularmente en ese tema, tengo un colega que está dedicado a estudiar esta relación. Lo que sí es que las personas que tienen déficit atencional, cuando experimentan flow, yo diría que no lo experimentan más frecuentemente, de hecho es todo lo contrario, porque hay muchas interrupciones, existe como prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo, y el flow viene después del foco, primero necesitamos estar concentrados en algo, y después se abre la posibilidad de entrar a un estado de flow, entonces necesitamos no tener interrupciones, y parte de esas interrupciones vienen de los mismos pensamientos. Yo diría, se hace un poco más difícil, pero una vez que se trabaja y se trabaja con las mismas técnicas, los beneficios son como increíbles porque no solamente estamos logrando más concentración, menos distracciones, sino que se experimenta este estado que quizás puede ser menos frecuente. Yo no soy experta en el tema, pero me anticipo que eso es lo que podríamos encontrar en la literatura. Maravilloso. Paulina pregunta, ¿cómo podemos tener acceso al test? Me pueden escribir a mi correo, yo les puedo dejar acá mi correo y se los puedo compartir. Todavía no hemos publicado la validación de ese test, pero digamos, se los puedo compartir a quienes estén acá y más adelante va a estar la publicación hecha. Estamos en eso. Una herramienta, Marian, felicitaciones. Sí. Muchas gracias. Sí, la idea es abrir esto y que esto hasta el momento seguía siendo algo como súper elitesco para un grupo de personas que se beneficiaban mucho de esto y la idea es un poco abrirlo, democratizarlo y que esto empiece a ser conversación también en Latinoamérica, en la región. Yo creo que también hay un punto bien clave que es como distintivo también de si estoy en flow o no. El otro día leía en un blog a propósito de esta tendencia del deep work, como de Cal Newport, que es este Sí, trabajo profundo, del sí, enfoque, de, claro, cómo podemos aumentar nuestra productividad para que en menos tiempo pueda hacer un trabajo de mayor calidad y que es como, bueno, así trabaja Elon Musk y todos los sí, súper. Pero sí. básicamente, claro, es sacar distracciones, sacar tecnologías, poder generar así como un espacio donde uno de verdad facilite. Entonces, me dio mucha risa porque justamente en ese blog había un debate sobre, o sea, estar en flow, o sea, tienes que entrar en flow para hacer un deep work o no, y justo tocaron el tema de que depende del resultado final. Porque hay muchas personas, y acá esto yo creo que es una de las claves que nos pasa mucho. Por ejemplo, cuando hablamos de orgullo, de sentir orgullo por el propio trabajo. Ujú. En Chile muchos nosotros decimos, ah, es que
yo siento que es cachiporrearse o hablar de que, oh, hice un buen trabajo o celebrar o decir, hoy estoy tan feliz porque hoy día trabajé increíble en esto y me salió maravilloso. Se ve soberbia, se ve prepotencia, se ve... Hay mucho pudor de celebrar y celebrarnos un buen trabajo. Es muy raro decir, ¿sabes que hoy día quiero celebrar porque hice esto y fue súper difícil para mí y lo logré? Habitualmente lo que nos pasa es que estamos en una rueda como como esta rueda de, ok, logré algo y en vez de detenerme a celebrar, Siguiente. lo siguiente, y es como, ya está, ya me lo quité de encima. Como Sí. terminé el enfoque, o sea, como me enfoqué, lo saqué, la tesis, por ejemplo, o algo. Trabajé mucho, lo saqué, listo. ¿Qué viene ahora? Y yo creo que acá entra, eso puede ser un deep work, entregaste un trabajo de calidad, perfecto, pero el deep work tiene que ver también con, o sea, perdón, el flow tiene que ver con detenerse a celebrar, con orgullo, con sentir ese bienestar que es posterior, porque en la actividad uno está tan absorto, tan Sí. fusionado con lo mismo, que en el fondo es difícil conectarte como, oh, estoy sintiendo esto, sino que estás así, pero en llamas haciendo la situación. Sí. Entonces, una vez que terminas lo que estás haciendo, hay una sensación de bienestar, de gratificación, de, oh, mira lo que hice, de ese orgullo. Bárbara Fredrickson hablaba de que es muy importante trabajar el orgullo personal, de perder ese pudor y esa vergüenza justamente de sentir orgullo por el trabajo bien hecho. Y que no se trata de decir, por ejemplo, pensando en los niños todo el rato como, oh, lo hiciste muy bien y felicitación y que todo es lindo y eres el mejor. No, hay cosas que nos cuestan y qué bueno es celebrar cuando tú superaste tu propio peldaño. En el fondo, más allá de compararte con otro, que seas el mejor o el peor o lo que sea en algo, es como quizás tú sabes perfectamente cuáles son tus desafíos y sentir que subiste un pasito, ya es importante en el fondo como detenerte a apreciarlo, porque si no, todos esos pasitos que vas ganando se desprecian y se van automático. Absolutamente. Como disfrutar del proceso también de estar mejorando esta habilidad y, y del aguante que implica, porque cuando estás mejorando una habilidad y todavía no estás en ese punto en el que te es fácil entrar en flow, hay una... El estado de flow es una parte importante de saberlo, es que no es binario, es que funciona en un ciclo. Y para poder entrar a ese estado de flow tienes unas etapas previas. Y una de las etapas previas con las que inicias ese ciclo, con la que entras, no al estado de flow, sino al ciclo, que te puede llevar al estado de flow, tiene que ver con el aguante inicial. Mm. Y el aguante inicial es ese momento en el que empezaste a correr o empezaste, no sé, página en blanco, empezaste a hacer algo y se siente desagradable en el momento. Se siente como que no quiero estar Sale un haciendo mito, esto. como que te sale un mito de la Sí, cabeza. ¿y qué pasa? Que la mayoría de las personas en ese momento ya recibió una notificación de WhatsApp, de correo y automáticamente queremos aliviar ese malestar y vámonos a eso y nos distraemos y eso implica que se resetea ese ciclo una y otra vez y así no alcanzamos el estado de flow. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos también en el diplomado, en el magíster, tiene que ver con cómo nosotros podemos entrenarnos para tener un poquitito más de aguante, un poquito más de tolerancia a este malestar inicial, sabiendo que es la fase inicial para poder posteriormente entrar en un estado de flow. Hay un paso intermedio que también trabajamos, que tiene que ver con activar más otras partes del cerebro, porque necesitamos que pasar de esa fase de aguante donde todo es muy consciente, activar más una parte inconsciente de la mente, que es donde trabajamos en flow. Entonces hacemos algunas actividades entre medio que nos ayudan, así como cuando nos estamos duchando y vienen las mejores ideas, es Sí. porque no estamos pensando en eso, intencionamos algunas actividades con esas características para poder transitar como de una a otra. Es un proceso, no es simplemente un botón y lo activamos. No, 100%. Voy a recoger acá algunas últimas. Está también, si Silvia decía si flow es similar a un estado de éxtasis. Y también Daniel quería preguntar algo por audio. Perfecto, respondo la primera pregunta. Antes se llamaba un estado de éxtasis, de hecho, en la literatura tiene algunos sinónimos que sí podrían ser los mismos, por ejemplo, estados de inmersión. En el mundo del trabajo a veces se habla como estados de inmersión. Hay un paper bien interesante que habla de las distinciones, de estar presente,
y cómo podrían ser algunas parecidas y otras no, pero particularmente el concepto de éxtasis antes se llamaba así, después evolucionó a estados de flow. De hecho, surge mucho como desde experiencias espirituales, grupales, en donde todas las personas están concentradas en un mismo objetivo, y empiezan a pasar cosas, un estado de conciencia alterado, y eso hoy lo podemos mirar retrospectivamente y saber que se trataba de un estado de flow, pero se llamaba así. Así que absolutamente sí. Súper. Daniel, Sí. Marian, buenas. Hola. Quería hacerte dos consultas. La primera tenía que ver con esta hipofrontalidad transitoria, ¿sí? ¿Mm? Y de alguna forma fueron saliendo en algunos momentos algunas posibilidades donde el flow debiera uno ser cuidadoso también, ¿ah? Por Sí, ejemplo, en alguien que tuviera una conducta adictiva, en alguien que tuviera una hipomanía, en alguien que tuviera a lo mejor un desbalance. Entonces, un poquito que nos comentaras eso, esos cuidados que habría que tener en algunos casos con el flow. Y la segunda es que a mí me apasiona el flow, pero también me apasiona el slow, ¿ah? sí. Y un poco cómo podría darse justamente ese encuentro entre el flow y el slow. Las dos preguntas me encantaron. Porque puedo hablar mucho rato y también me apasiona mucho el tema, particularmente en relación a esas preguntas. El primero, nosotros lo llamamos the dark side of flow, el lado oscuro del estado de flow, y que es bueno considerarlo. Hay varias cosas relacionadas con eso. Uno, que muchas veces eh, es bueno revisar post estado de flow el trabajo que hicimos, porque a veces puede ser que estemos tan conectados con lo que estamos haciendo que incluso pueden aparecer algunas ideas un poco locas. Sigue siendo un estado alterado de conciencia, entonces es bueno revisar el trabajo después, ya habiendo salido del estado de flow, para asegurar y para verificar que todo esté ok. Y lo otro tiene que ver con eso, que puede volverse adictivo. Y el estado de flow implica un gasto energético gigante. Y si buscamos estar constantemente en un estado de flow, eso no tiene otro nombre que manía, un estado maníaco o un estado como... No es posible. Comenzando por ahí, no es posible, pero si las personas se empiezan a acostumbrar a trabajar en estados de flow siempre y no fomentan el aguante, que es la otra fase de la que estamos hablando, efectivamente puede volverse muy frustrante porque tiene un límite. No podemos tener, haciéndolo muy bien con personas muy expertas y con muchos breaks entre medio, yo diría que el máximo puede ser 11 horas diarias de flow, pero un día al mes, de una manera muy intencionada, lo trabajamos también con algunos clientes, por ejemplo, al momento de escribir un libro, se puede hacer, pero necesitas tener unas actividades de recuperación posteriores muchísimas y esto no es algo para hacer frecuentemente. Entonces, sí, hay que saber trabajar el estado de flow, pero otra rama con la que nosotros trabajamos en esto es el aguante cuando no estamos en el estado de flow, porque lo necesitamos. Y la parte de slow, hay un libro súper bueno que estoy leyéndome en este momento porque es nuevo, de Cal Newport, que se llama Slow Productivity, que se lo súper recomiendo. Lo estoy empezando a leer porque acaba de salir, pero que habla un poco de eso. Y hay una crítica gigante al tema de tener reuniones toda la semana en donde lo que hacemos es hablar del trabajo más no trabajar. Y eso hace que después se nos acumule un montón de trabajo porque estuvimos tanto en reuniones que tenemos un montón de trabajo y después tenemos que llegar a la casa con trabajo. Entonces esto suma el estrés, suma el burnout. Entonces yo creo que es compatible. Yo creo que el estado de flow no es solamente este éxtasis de estar trabajando en algo muy concentradamente, sino es la idea de trabajar en calma con las cosas y de sacarnos la idea de siempre estar ocupado como algo que es bueno y estar disponible siempre, porque no es así, es compatible y es parte de la experiencia. O estamos en super flow o estamos en calma. es interesante como esto de, tú nombrabas también la atención que hay que poner en el fondo, como el estar presente, la atención plena, que tiene un poquito que ver con esto de la meditación que hablaba Francesca ahí en el chat. Y justamente, si uno no está atento a lo que está haciendo, no estás en el presente, es muy difícil entrar en flow, porque Imposible. efectivamente, o sea, si te desconectas ya no fluye.
Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que de repente estamos conversando en llamas con alguien y vemos que le suena el teléfono o que se detuvo, se paró y se fue para ver algo y volvió y como que nos cortó la inspiración, decimos. En el fondo, es importante justamente el poder sentirnos de verdad mindfulness, en estar presente en ese momento con atención plena y por eso la práctica es uno de los factores que pueden promover que entremos más constantemente o continuamente en estados de flow. Em, También Ana Ah, preguntaba los ejemplos de actividades de recuperación posterior al flow y justamente dependiendo. sí, Sí, dependiendo como sí, de eso puede ser justamente, o sea, esos estados de slow, o sea, si tú estás en un estado de flow debido a algo muy activo, corporal, por ejemplo, tenis, pádel, no sé, es importante como parar. O sea, cuando vemos, por ejemplo, esto que se ha visto mucha evidencia de los beneficios del ejercicio de alta intensidad por intervalos, son, claro, 20 segundos muy, muy, muy activos, 10 de descanso. 20 activos, 10 de descanso. O sea, claro, hasta los pilotos de Fórmula 1 es como box, 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 necesito parar, porque si no se me va a pinchar la rueda, no voy a llegar a la meta. Entonces, necesitamos detenernos justamente para respirar, calmar, y ese tiempo de recuperación no es tiempo perdido, es tiempo donde necesitamos decantar, sí, parar. em, y eso, bueno, es bien interesante porque finalmente la tristeza, la calma, a veces como que tratamos de evitar esos estados. Y justamente la tristeza hace que nos detengamos. Es como, a ver, detente, sí, necesitas aprender algo. Para cicatrizar, para sanar, para reparar una herida, necesitas parar, porque si sigues corriendo, 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 vas a evitar mirar lo que está ocurriendo. Lo mismo, totalmente. si estamos en 100% siempre actividad, producción y todo, nos vamos a quemar. Entonces, hacer estos intervalos de recuperación, y yo creo que la recuperación puede ser distinta para cada persona. Muchas veces cuando hablamos de autocuidado, las personas tienen a veces la imagen de, ya, me desconecto, duermo todo el fin de semana y veo Netflix y pongo el cerebro en remojo, en el fondo como bolsita de té, no, no quiero pensar en nada. Pero justamente el exceso de pantalla genera más anedonia, menos autocuidado realmente. Y lo que más se ha visto es como contacto con la naturaleza, que los mejores autocuidados de calidad que nos reenergizan y nos recuperan es naturaleza, vínculos que sean de calidad, ejercicio físico, en el fondo si llevas una vida muy sedentaria y toda la productividad y el flow es a través del computador, Sí. trabajo, etcétera, claro, necesitamos movernos, los animales, las mascotas, o sea, hay mucho que tiene que ver con qué es significativo para ti, pero esos como que son factores que se repiten bastante. Totalmente, totalmente. Quizás como un criterio, y esto lo profundizamos un montón en el diplomado, en el magíster, y también tenemos un curso de flow en mayo en la universidad, a propósito también aprovecho de comentarlo, donde profundizamos en estos temas, mucho, mucho más. Aquí tenemos un ratito para hacer así, como tocar cada uno de los temas de forma muy breve, pero lo que queremos es activar el sistema nervioso parasimpático. Y así como muy, muy en breve, hay distintas cosas. La meditación ayuda mucho, el yoga ayuda mucho, espacio en la naturaleza, eh, crioterapia, masajes. Hay distintas cosas que tienen en común que activan el sistema nervioso parasimpático. Y eso es lo que queremos, porque queremos también resetear nuestro sistema nervioso para poder prepararlo y generar las condiciones para poder entrar a un estado de flow. Súper importante lo que decía Mónica también de la oscilación. Tratarnos como unos atletas profesionales. Los atletas profesionales no están todo el año compitiendo. Tienen momentos en los que están compitiendo y momentos en los que tienen que recuperarse. Y eso es parte de la pega. No, no es como, en este tiempo pierdo tiempo, en este tiempo lo uso. Es parte de lo que se necesita para poder rendir, oscilar entre estar activo haciendo cosas y recuperándome, activando mi sistema nervioso parasimpático. Y en esto profundizamos y tenemos un menú de actividades y vamos diseñando esto a medida para cada persona también, como decía Mónica. En estos últimos minutitos, Marian, quizás sería interesante, bueno, para todas las personas que veo, algunos que ya han sido exalumnos del diplomado de psicología positiva, del magíster de psicología positiva aplicada que tenemos, es también contarles un poco de cómo nosotros integramos todo esto en este espacio, porque estamos justamente celebrando los 10 años del diplomado de psicología positiva, que luego pueden continuar opcionalmente con el magíster. Y efectivamente es interesante ver cómo esto se integra, porque
una de las cosas diferenciadoras del diplomado que tenemos junto con la Universidad Adolfo Ibáñez es que efectivamente tiene, es uno de los diplomados en psicología positiva a nivel mundial con mayor cantidad de docentes expertos. Y eso es un plus que yo creo que es, a mí me encanta porque siempre, además hay profesores nuevos que están actualizándose, uno puede hacer muchas redes distintas en el fondo también y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender de mindfulness, voy a aprender de compasión, de mindfulness sitting, de un montón de temas, en el fondo, de indagación apreciativa con escritores, investigadores de primera línea, de Alba Emotin, de metodologías, en el fondo, que también son bien de vanguardia. Vemos cuáles son las investigaciones, como tú dices, no, estamos recién validando este test en Chile, o sea, son actualizaciones porque es muy distinto de Sí, repente decir, bueno, sí, estamos hablando de esto que se estudió hace 10 20 años, en el fondo, pero mantenerse actualizado y saber, ok, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida diaria? Y algo que a mí me encanta y que por eso también es motivo de celebración, porque ya son más de 100 cientos en el fondo alumnos que han pasado por acá, es que una de las cosas que más nos motiva es que las personas que hacen el diplomado salen más felices de cómo entraron. Cuando hacemos nosotros un test de bienestar y felicidad, en el fondo al principio y al final vemos efectivamente ese cambio, de que todas las cosas que uno aprende, como esta misma conversación de flow, uno dice, Me quedo dando vuelta a esto, quizás podría ser interesante cambiar tal cosa o empezar a sí, practicar esto para incrementar mis estados de flow. A medida que uno va aprendiendo de psicología positiva, de ciencias del bienestar, de flow, de todo esto, también vas aplicándolo contigo. Hay que ser consecuente, o sea, primero uno tiene que probar después lo que puede recomendar. Entonces, si después del diplomado, que muchos alumnos del diplomado y del magíster después terminan haciendo talleres, conferencias, psicoterapia positiva, por ejemplo, los que son terapeutas y aplicando todo esto, primero hay que conectar con uno. Cómo lo aplico conmigo? Yo hago diario de gratitud, quizás sería interesante que nos escriban en el chat cuáles son las prácticas de psicología positiva que ustedes mantienen quizás en su día a día, porque justamente es eso, es como uno tiene que encarnar o vivir esas vivencias. O sea, yo te veo, Marianne, y para mí eres la reina del flow. Suena como canción de reggaetón, pero sí, pero de verdad lo encuentro maravilloso porque tú lo vives, o sea, es como, no, yo sí, tengo mi reloj, alarma, mi anillo absolutamente. inteligente, o sea, es como tú pruebas y en ti Sí, encarnas como quiero vivir con más flow en mi vida. sí, Y mucho de eso es como que increíble cómo uno lo va premiando. Yo también hace más de 10 años que estoy, yo entré así, pero a psicología positiva hace más de 10 años y la verdad es que cada vez soy más feliz. Mientras más aplico esto, me doy cuenta que reboto más rápido de las adversidades, que en el fondo uno va aprendiendo a ser más resiliente, más optimista, que ya no es como que, a ver, ¿cómo era la teoría? Y esto era el paso uno, 2 y 3, sino que ya te empieza a fluir porque ya lo integras como parte de tu vida. Entonces, es súper lindo poder, en un diplomado o nosotros como docentes, poder ofrecer un espacio donde podamos enseñar o podamos transmitir herramientas que ayuden a las personas, a los alumnos a ser más felices y a su vez que esos alumnos puedan replicar eso haciendo talleres, actividades o en sus propios espacios de trabajo, colegios, para poder justamente en el fondo transmitir a otros herramientas prácticas para el bienestar. absolutamente. Yo creo que eso es algo que como se van abriendo como procesos y a cada persona le va a hacer más sentido empezar por un punto, pero definitivamente tú decías que yo encarno esto y que claro, una vez que empiezas a vivirlo, como que en verdad no hay vuelta atrás, porque ves el impacto en la vida cotidiana y sería como tonto no tomarlo y no empezar a hacerlo más frecuentemente. Y se contagia también. Y después es divertido que se van armando conversaciones de cuál es que era y así se va armando como una comunidad súper bonita de estas buenas prácticas y hábitos que son saludables. Y creo que de ahí también apuntamos al bienestar y a reducir los problemas de salud mental que es bastante difícil que nos es. Claro, yo creo que también es súper potente hacer una distinción también, porque a veces se confunde psicología positiva o esta búsqueda incesante de la felicidad Sí. con positivismo tóxico. Sí, Eh, y claro, y creo que es importante como diferenciar eso y decir, bueno, la verdad es que psicología positiva es como la clásica. Hay una psicología negativa, es claro.
Quiere decir que básicamente nos enfocamos en el lado más luminoso, en estudiar más los procesos que guían hacia el bienestar, que ayudan al florecimiento humano. Pero es importante entender que la psicología positiva integra el dolor, como tú dices, el dark side del flow o de todo. Integra también lo constructivo o aborda en el fondo los duelos, las penas, las rabias, en el fondo cómo eso nos va enseñando, cómo vamos transitando y reparando también esos dolores, pero con herramientas que se han validado también desde las ciencias del bienestar. El positivismo tóxico tiene que ver con sé feliz, decrétalo. Si tú quieres ser feliz, vas a hacerlo. Y como muy de la autoayuda, en el fondo, como que a diferencia de, tal vez Chahar decía, la diferencia de la autoayuda versus los estudios de desarrollo personal de la psicología positiva, es que esto no es así como los 3 pasos para ser feliz. Esto se entrena. Y para eso justamente los periodos de aguante, como decías tú, Ujú. el entender que no porque, oye, empecé hace 7 días a hacer un diario de gratitud y es frustrante, no encuentro mucho que agradecer y de repente puede pasar Sí. y puede costar al principio, y quizás en ese minuto no es, quizás es en otra etapa, pero el poder ir probando, trabajando intencionadamente y entender que nosotros somos el protagonista principal de nuestra vida y de nuestro bienestar. Si nosotros esperamos que el gobierno, la vida, la gente, otros, los papás o otros te ayuden a ser felices. Como yo no soy feliz porque en mi trabajo, porque mi jefe, porque lo que sea, en el fondo, si yo culpo a otros de mi infelicidad, me pierdo la oportunidad de poder decir, ya, ¿qué está en mis manos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder cultivar esta emoción en mí? Y eso hay un montón de prácticas hoy día que gracias a la investigación y a todo el trabajo que yo, bueno, hice el magíster de psicología positiva aplicada y la verdad es que quedé fascinada. Yo como que llevo muchos años estudiando esto, pero fue como, wow, había un montón que no tenía idea. Cuando también vi a David Martínez también así como hablando de sus Sí. investigaciones y nos mostraba sus videos de cómo hacía en el laboratorio y decía, ¡ay! Me voló la cabeza. Yo decía, qué increíble que efectivamente tenemos que estar orgullosos de que tenemos en Chile investigadores de primera línea. eh, y ahí, bueno, quizás va a sonar muy camiseteada, pero estoy muy feliz de representar a la Universidad Adolfo Ibáñez también y de esta alianza entre el Instituto del Bienestar y ustedes, porque creo que los profesionales que hay ahí, los docentes, a mí me han enseñado también muchísimo. Y tú también, Mariano. O sea, la clase que vas a hacer en el magíster, de verdad, yo voy a estar ahí casi como primera de la fila para poder escucharte. Te admiro muchísimo en tu trabajo. Creo que es muy importante en el fondo, ojalá desde la primera infancia, empezar a promover y enseñar cómo podemos entrar mucho más en flow. Así que ojalá que esta semana la felicidad que estamos celebrando, que este ratito que compartimos, cada uno se pueda llevar algunas ideas también de cómo poder incrementar estos periodos de flow en su día a día, algún desafío personal. Así que vamos a dejar quizás unos 2, 3 minutitos para si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta, algún comentario final antes de despedirnos. Aprovecho, Mónica, para agradecer también todo lo que haces y en verdad es una muy buena, como una muy buena colaboración la que tenemos acá. Así, muy, muy, muy agradecida por todo esto. A Paula también por una súper discusión de la ciencia y lo que vamos haciendo acá, como que se va multiplicando cada vez más y eso hace que sea muy motivante. Sí, maravilloso. Ah, y aprovecho el dato de que mañana, sábado 23 de marzo, hay 3 actividades gratuitas para celebrar la Semana de la Felicidad. Si ustedes entran al Instagram de Instituto del Bienestar, las pueden ver, se pueden inscribir. Son actividades gratuitas que tienen que ver con crianza y neurociencia, crianza positiva. Hay otras sobre el enamoramiento en los adolescentes y qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro corazón cuando nos enamoramos y cómo poder ir entendiendo y apoyando también a los jóvenes en esta etapa. Eh, y también tenemos otra, si no me equivoco, de mindfulness compasión. Así que pueden ahí entrar a poder también disfrutar quizás un sábado en la mañana con un cafecito rico, aprendiendo un poquito más de psicología positiva. Paulina primero y de ahí Patricia nos tienen una pregunta, comentario. Comentario. Darle las gracias por este espacio de conversación, de actualización, a Paula, Mónica, Marián, Daniel, que es del instituto también. Yo soy exalumna del Magíster, así que igual que la Mónica, voy a estar ahí también en la fila para tu clase, Marián.
Excelente, excelente, feliz ahí. Atenta a cuando vaya a hacer la clase. Así que, no, muchas Maravilloso. gracias. Muchas gracias por el espacio de actualización y conversación tan grato. Gracias, Ahí Listo, Paula. nos gracias. conoceremos en persona. De todas maneras. Patricia. Ujú. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí. Sí, ya. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer. Yo los sigo a ustedes hace 2 años en el Instituto de Bienestar, de Ciencia del Bienestar, en la Escuela de Psicología, y debo decirles que a mi edad veo aquí tantas caritas jóvenes y con tanto entusiasmo y tanta pasión. Yo descubrí todo el tema de las fortalezas y de la psicología sin ser psicóloga. Yo soy educadora y he ejercido toda mi vida. Quiero decirle a todos ustedes, jóvenes que están partiendo con todo este entusiasmo, que creo que es maravilloso. Hay un mundo de posibilidades preciosas para poder aplicar. Hoy día más que nunca necesitamos de personas que puedan, desde las fortalezas, que son herramientas tan personales que tenemos, que yo he descubierto, que no sabía que estaban en mí y que he aprendido algunas a activarlas, otras bajarlas, otras ecualizarlas un poquitito, porque estoy siguiendo también un curso online de fortalezas, mindfulness y gestión emocional. No con ustedes, lamentablemente, porque esto lo tomé hace tiempo en el Instituto de Psicología Europeo de Psicología Positiva, pero además sigo el VIA Institute y estoy súper agradecida. Los felicito de corazón. No me voy a perder, pero a esta edad, queridos, quiero decirles que no me siento capaz de hacer un magíster y todo, pero sí voy a estar ahí como hormiguita siguiéndolos a ustedes. Mm. Muchas gracias, Patricia. Millones, millones de gracias por tus palabras. Obviamente nos incentiva también a seguir y bueno, siempre estamos haciendo a través de este ciclo, esto iniciamos ahora, un ciclo de webinars por el bienestar y la salud mental. Y justamente en honor a la celebración de estos 10 años del Diplomado de Psicología Positiva entre la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto del Bienestar, les vamos a ir contando en el fondo también cada cierto tiempo distintos webinars interesantes como este para que ustedes puedan inscribirse y estar atentos a eso. Nos pueden seguir ahí en las redes de @Instituto del Bienestar y también les cuento que hay un newsletter que si ustedes entran a la página de www.institutodelbienestar.cl, arriba en News están todas las ediciones anteriores y ahí hablamos siempre de las actividades, del deep work, hay siempre artículos, columnas, entrevistas y ahí uno puede aprender más sobre psicología positiva y estar al tanto de todas las actividades que se vienen también, que son bastante amplias y abiertas al público, porque a veces uno dice, oye, esto es solo para empresas o cerrado. No, tenemos un montón de actividades, así que los invitamos a hacer comunidad, a hacer red, y creo que podemos ir aprendiendo y compartiendo entre todos esto. Y para las personas que quieran saber un poquitito más también del diplomado, de cómo poder inscribirse en este diplomado, les voy a dejar acá el mail de Beatriz para que pueda responder todas sus preguntas. Ya tenemos cerca de 20 inscritos ya para el Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar para la Universidad Adolfo Ibáñez. Falta un montón todavía, pero ya hay 20 inscritos, así que hemos tenido años en que se han acabado los cupos, así que de todas maneras están invitados a quizás empezar a escribir si es que tienen interés en esto y se animan. Y quizás dejar a Daniel, que es uno de los directores, también ha sido director del diplomado por muchos años, para que nos cuente un poquitito de los horarios, cuándo empezamos, cuándo termina y un poquito más información técnica de las coordenadas de este diplo. Gracias, Mónica y Disculpa, Marian. Daniel, ahí les dejé el link del diplomado, por si acaso. Y el Para mail que de Beatriz para información. Sí, yo quiero ser muy breve porque ahí está la información. Yo sé que muchos de los que están acá nos conocen o nos están acompañando hace harto tiempo, lo cual se lo agradecemos. Y fundamentalmente siempre es la invitación a iniciar un camino que siempre termina de muy buena forma, que nos abre nuevas puertas, nuevas posibilidades, y eso nos hace muy bien como persona y como humanidad. Creo que estamos en un momento en que se nos hace muy necesario justamente abrirnos nuevos paradigmas, sobre todo aquellos que nos llevan a la reflexión sobre el bienestar. Así que ojalá aquellos que se animen los esperamos y hay, como dice Mónica, diferentes formas de participación
el diplomado, el magíster, los cursos, pero también las redes que vamos co-construyendo juntos. Así que más que nada eso y nos seguimos ahí encontrando en estos diferentes actividades que estamos haciendo en esta celebración de los 10 años. Gracias, Daniel. Bernardita, te vi la manito levantada. Sí, no solamente como testimonio, ustedes me inspiraron, yo cambié desde mi ámbito profesional y hoy día, después de haber hecho el diplomado el año 2016, que me sorprendieron además con premios adicionales que yo no esperaba para nada, yo hice una transformación de mi vida y de mi profesión. Y hoy día yo me dedico a hacer clases de psicología positiva en centros comunitarios. Y cuando uno ve la transformación del mundo del trabajo social que impacta a una persona y una persona dice, oye, apliqué esto en mi casa y resultó y contagié a otros, ahí lo que dice Daniel siempre, o sea, y lo que transmites tú es como que es fantástico funcionar desde la fortaleza. Cuando uno se da cuenta, para esto soy buena, cuando dije a los 50 años, chuta, ahora este es el camino, pero ha pasado el tiempo y eso, quería contarlo como testimonio, porque ustedes fueron parte de la transformación y el encuentro conmigo misma para estar donde estoy. Así que siempre agradecida, Y es lindo ver también especialmente con usted y felicitaciones por los 10 años, muy importantes. Y es lindo ver como también Bernardita, Paulina, muchos de los alumnos de los diplomados de psicología positiva que han compartido con nosotros, claro, se han ido involucrando en ser comunidad y muchas veces se empiezan a involucrar en ser voluntariados con nosotros, en participar de la celebración del Día de la Felicidad y de a poco cada vez más cerca terminan siendo parte del equipo del Instituto del Bienestar, en el fondo siendo parte de la red más activa y trabajando juntos, en el fondo en ese espíritu. Así que también es muy lindo ver cómo va creciendo esa familia, donde nosotros sentimos que más que un trabajo, justamente es una vocación, un propósito que nos une, que tiene que ver por el bienestar común. Así que millones de gracias, Marianne, por compartir tan generosamente tu conocimiento. Gracias, Paula, por facilitar el espacio también desde la Universidad Adolfo Ibáñez. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este ratito, que ojalá termine en un buen momento de flow. Acuérdense que los mejores momentos para fluir y para poder tener esta activación de bienestar, según Daniel Pink en La Ciencia de la Motivación, es a las 11 de la mañana y justo ahora, a las 6 de la tarde. Así que estamos justos como para poder empezar el disfrute. Ya, a pasarlo bien. Maravilloso. Quédense. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que Gracias. fue Gracias, súper Muchas gracias a cariños, valioso. todos. Buen fin de semana. Nos felicidades. vemos. Bueno, chao, Que estén chao. bien. Chao, Gracias. Chao, chao. Chao. cariños. Chao, chao. Buen fin de Chao, semana. chao. Súper.